en Duele. Sí. De hecho, el mío probablemente se esté recuperando ligeramente. Ella fue el rostro inolvidable de una era. Peculiar, brillante e imposible de ignorar. Shelley Duvall protagonizó El Resplandor, Annie Hall, Popeye y películas que la consolidaron como una de las actrices más inusuales y magnéticas de Hollywood. Pero tan rápido como ascendió, se desvaneció. Durante más de 20 años, el mundo apenas escuchó su nombre y los rumores llenaron el silencio. Algunos decían que había sido destrozada por las presiones de la fama. Otros susurraban sobre luchas ocultas y batallas privadas que la mantenían alejada de las cámaras. Sin embargo, la verdad es mucho más complicada y mucho más humana. La desaparición de Shell no fue fue el final de su historia. Fue el comienzo de un capítulo que nadie esperaba. Y cuando las verdaderas razones finalmente salieron a la luz, revelaron una historia de Hollywood diferente a cualquier otra. En la década de 1970, la carrera de Shelley Duvall parecía imparable. Había sido descubierta por el director Robert Altman en Houston, Texas, cuando apenas había salido de la adolescencia. Lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió rápidamente en el lanzamiento de una carrera notable. Altman vio algo inusual en ella. Una presencia diferente a la de la estrella de Hollywood tradicional. Shelley no era glamurosa de forma convencional, pero tenía un magnetismo inconfundible en la pantalla, con ojos grandes y una figura delicada que hacía que el público prestara atención. Altman la eligió para Brewster McCloud en 1970, y a partir de ahí se convirtió en su musa, apareciendo en películas como McCabe and Mrs. Miller, Thieves Like Us y Nashville. En 1977, su talento era innegable. Ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes por su inquietante papel en Tres mujeres de Altman. Los críticos la describieron como de otro mundo, capaz de combinar fragilidad con un toque impredecible. Alrededor de la misma época, apareció en Annie Hall de Woody Allen. Y de repente, Shelley Duvall no era solo una protegida de Altman. Era una estrella en ascenso que podía moverse a la perfección entre la credibilidad indie y el éxito comercial. Luego vino el papel que la definió para generaciones, Wendy Torrance, en El Resplandor de Stanley Kubrick. Estrenada en 1980, la película aterrorizó al público y se convirtió en una de las películas de terror más comentadas jamás realizadas. La actuación de Shell fue inolvidable, pero la filmación fue notoriamente brutal. Kubrick exigió docenas y docenas de tomas, empujando a Shelley a estados de agotamiento y pánico que quedaron capturados para siempre en la pantalla. Más tarde, admitió que la experiencia la dejó exhausta, diciendo que fue una de las cosas más difíciles que jamás había soportado. Críticos y fans aún debaten si el costo psicológico de esa producción contribuyó a su eventual retiro de Hollywood. Aún así, a principios de los 80, ella continuó. Protagonizó junto a Robin Williams en Popeye como Olive Oyl. Interpretó papeles únicos en proyectos como Time Bandits. E incluso se expandió a la producción. Creó Fairy Tale Theater en 1982, una querida antología infantil que duró 6 años y contó con estrellas como Robin Williams, Mick Jagger y Jeff Goldblum. Era una prueba de que era más que una actriz. Era una creadora con visión, capaz de llevar el talento de Hollywood a narraciones caprichosas y familiares. Y, sin embargo, después de décadas de trabajo constante, su carrera se ralentizó en los años 90.
En 2002, con su aparición en Manna from Heaven, Shelley se alejó silenciosamente de la pantalla. No hubo gira de despedida, ni anuncio oficial de jubilación, ni portada de revista que explicara su decisión. Simplemente desapareció del radar de Hollywood. Para una actriz que alguna vez fue tan visible, el silencio fue sorprendente. Los fans se preguntaban, ¿la había abandonado Hollywood? ¿O ella había elegido abandonar Hollywood? La verdad, ¿cómo resultó? No fue una sola respuesta. Fue una cadena de eventos personales, financieros y emocionales que comenzaron a acumularse a mediados de los 90, remodelando su vida de formas que nadie podría haber predicho. Pero esos cambios eran solo el comienzo. Cuando la gente recuerda la carrera de Shelley Duvall, la primera pregunta que suelen hacer es por qué se alejaría en la cima de su fama. Para entender esa decisión, hay que mirar lo que estaba pasando en su vida personal fuera del centro de atención. El cambio comenzó a mediados de la década de 1990 y no tuvo nada que ver con la disminución del talento o la disminución de las ofertas. En cambio, provino de una serie de golpes que habrían sacudido el sentido de estabilidad de cualquiera. En enero de 1994, el terremoto de Northridge azotó Los Ángeles con una fuerza devastadora. La casa de Shell se encontraba entre las dañadas y el desastre la obligó a reconsiderar su vida en California. Para alguien que siempre había valorado su independencia, perder repentinamente la comodidad y la seguridad de su hogar fue un recordatorio estremecedor de lo frágil que podía ser la estabilidad. El terremoto en sí fue un punto de inflexión, no solo para Shelley, sino para miles de residentes que optaron por reubicarse. Para ella plantó la semilla de que tal vez la vida lejos de Hollywood podría ser más saludable. Pero el verdadero impulso provino de algo mucho más personal. Aproximadamente al mismo tiempo, el hermano de Shell fue diagnosticado con cáncer de columna. Ella siempre había sido muy unida a su familia, y la noticia la golpeó duramente. En lugar de quedarse en Los Ángeles para buscar más papeles, empacó sus cosas y regresó a Texas. Para amigos y colegas en Hollywood, pareció repentino. Pero para Shelley, la familia era lo primero. Era el tipo de persona que nunca abandonaría a sus seres queridos durante una crisis, incluso si eso significaba alejarse de una carrera que la había definido durante décadas. Una vez de vuelta en Texas, intentó mantener una conexión con la industria, pero la verdad era clara. Sus prioridades habían cambiado. El centro de atención ya no parecía tan importante como estar presente para sus seres queridos. Al mismo tiempo, enfrentó otro desafío: el dinero. A pesar de su larga lista de créditos, Shelley no estaba entre las estrellas mejor pagadas de su época. Hollywood es famoso por pagar mal a los actores que no encajan en el molde convencional de protagonistas masculinos y femeninos. Y Shelley, con su apariencia poco convencional y sus papeles excéntricos, a menudo entraba en esa categoría. Obtuvo un trabajo constante, pero no el tipo de dinero que prepara a alguien para la vida. La producción de proyectos como Fairy Tale Theater le había dado satisfacción creativa. Pero incluso esa aventura no fue la ganancia inesperada que muchos asumieron. A finales de los 90, estaba lidiando con dificultades financieras, el tipo de estrés que hacía que fuera más fácil alejarse que luchar por papeles en una industria cada vez más competitiva. Actrices más jóvenes estaban surgiendo. Hollywood estaba cambiando a una nueva era de películas taquilleras. Y la presencia única de Shell
no era tan demandada como lo había sido en los años 70 y 80. Para ella, la decisión no fue un anuncio dramático, sino una retirada silenciosa. No le dijo a la prensa que había terminado, ni hizo una gran aparición de despedida. Simplemente dejó de aparecer en la pantalla. Y mientras los fans especulaban sobre todo, desde la falta de ofertas hasta una pelea con la industria, la realidad era que había sido arrastrada de vuelta a casa por fuerzas más fuertes que la ambición. Pero la historia no terminó ahí. Mudarse de nuevo a Texas puede haberle dado consuelo, pero también condujo a años de aislamiento, susurros sobre su salud y una de las apariciones televisivas más controvertidas de su vida. Y lo que vino después dejaría pic a los fans impactados y preocupados, de maneras que nadie vio venir. La vida en Texas le ofreció a Shelley distancia del resplandor de Hollywood, pero también trajo nuevos desafíos. Sin el ritmo constante de los sets, los guiones y el trabajo creativo, comenzó a derivar hacia una existencia más tranquila y aislada. Amigos la describieron más tarde como reservada, a menudo retraída, y cada vez más desconfiada del mundo que la rodeaba. Comenzaron a circular rumores de que Shelley no estaba bien. Los lugareños notaron su comportamiento solitario, y pequeñas anécdotas comenzaron a filtrarse en los medios, alimentando rumores sobre su salud. Con el tiempo, esos susurros se endurecieron en algo más trágico. La propia Shelley comenzó a hablar de maneras que alarmaron a quienes la rodeaban. Surgieron informes de que temía que fuerzas invisibles la estuvieran siguiendo. En un momento dado, se puso en contacto con la Oficina Federal de Investigación, convencida de que se estaban haciendo amenazas contra ella. Para los de fuera, parecía paranoia. Para Shelley, era real, aterrador y absorbente. Durante muchos años, vivió tranquilamente, en gran parte desapercibida, excepto por aquellos en su comunidad de Texas. Pero en 2016 sus luchas se hicieron repentinamente públicas de la manera más discordante posible. El presentador de televisión Dr. Phil McGrath se puso en contacto con Shelley y la persuadió para que apareciera en su programa. El episodio que siguió se convirtió en uno de los momentos más criticados de la televisión diurna. En cámara, Shelley estaba frágil, desorientada y visiblemente enferma. En un momento dado, dijo sin rodeos: «Estoy muy enferma. Necesito ayuda». En lugar de ofrecer compasión o dignidad, el programa presentó su condición de manera sensacionalista, enmarcando su enfermedad como entretenimiento. Los espectadores quedaron atónitos no por la condición de Shell, sino por cómo el programa eligió exponerla. Los críticos acusaron al Dr. Phil de explotación, convirtiendo a una mujer vulnerable en un espectáculo para obtener ratings. La reacción fue rápida. Actrices como Mia Farrow condenaron el episodio, calificándolo de cruel. Vivian Kubrick, hija de Stanley Kubrick, lo calificó de explotación espantosamente cruel. Incluso los espectadores ocasionales sintieron que el programa había cruzado una línea. En lugar de ayudar a Shelley, la había humillado, reduciendo su legado a un chiste trágico. En los años que siguieron, la propia Shelley admitió que lamentaba haber aparecido en el programa. La experiencia solo profundizó su desconfianza hacia los medios y la hizo retraerse aún más. Sin embargo, curiosamente, ese capítulo oscuro también sirvió como una llamada de atención para el público. Las personas que alguna vez habían olvidado a Shelley Duvall, de repente la recordaron no como una curiosidad sensacionalista, sino como un ser humano que merecía empatía. Las consecuencias del Dr. Phil marcaron un punto de inflexión.
En lugar de dejar que su historia terminara con la tragedia, algunos comenzaron a preguntarse si había un camino de regreso para ella. Los susurros de su declive se habían convertido en titulares, pero su historia no estaba terminada. Debajo del dolor y los años de silencio, todavía estaba la artista que una vez había cautivado al mundo. Y muy pronto, Shelley nos lo recordaría de la manera más inesperada, regresando al oficio que la había hecho inolvidable en primer lugar. Después de la dolorosa atención de la entrevista con el Dr. Phil, Shelley Duvall una vez más se retiró del ojo público. Pero esta vez no fue una desaparición repentina. Fue una elección de vivir la vida en sus propios términos, en un pequeño pueblo lejos de las cámaras que una vez habían seguido cada uno de sus movimientos. Se instaló en Blanco, Texas, una comunidad tranquila cerca de Austin, donde se convirtió en una figura local. Los vecinos la describieron como amable, accesible y a veces excéntrica, pero siempre inconfundiblemente ella misma. Durante casi 2 décadas vivió de esta manera, sin agentes, sin estrenos y sin las presiones de una industria que la había celebrado y marcado. En Blanco, encontró un ritmo de vida que no tenía nada que ver con Hollywood. Pasó tiempo con su compañero de mucho tiempo, el músico Dan Gilroy, que había estado con ella desde la década de 1980. Juntos, vivieron modestamente, lejos del caos de Los Ángeles. Por primera vez desde sus primeros días con Robert Altman, la vida de Shell no estaba dictada por guiones o directores. Estaba definida por mañanas tranquilas, rostros familiares en el vecindario y un ritmo más lento que le daba espacio para respirar. Aún así, siempre hubo curiosidad por ella. Los fans y los periodistas ocasionalmente la rastreaban, preguntándole si alguna vez volvería a la pantalla. Durante años, la respuesta pareció ser no. Shelley que estaba fuera de Hollywood, y ahí era donde tenía la intención de quedarse. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar. La misma industria que una vez la había pasado por alto, comenzó a reconsiderar su legado. Retrospectivas de su trabajo aparecieron en línea. Jóvenes cineastas la citaron como una influencia, y nuevas generaciones descubrieron El Resplandor y 3 mujeres a través de los servicios de streaming. Lentamente, la narrativa cambió. Shelley ya no fue olvidada. Estaba siendo redescubierta. Y en 2022 sucedió lo impensable. Shelley Duvall regresó a la actuación. El director independiente, Scott Goldberg, la eligió para la película de terror de Forest Hills, su primer proyecto en 20 años. Los fans que vieron el tráiler quedaron atónitos. Allí estaba ella, mayor, frágil, pero aún conservando la misma presencia hipnótica que siempre había aportado a la pantalla. La propia Shelley describió la experiencia como muy divertida, un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había soportado, la actuación seguía siendo parte de su identidad. Su regreso no fue un regreso taquillero o un evento de alfombra roja. Fue pequeño, íntimo y profundamente personal. Para Shelley, no se trataba de perseguir la fama de nuevo. Se trataba de reconectar con la parte de sí misma que siempre había sido una artista. La película fue modesta, pero su aparición tuvo un peso mucho mayor que su presupuesto. Demostró que la resiliencia todavía estaba en ella, que incluso después de décadas de silencio y lucha, podía volver a la luz en sus propios términos. Para los fans de toda la vida, el regreso fue emotivo. Recordaron a la actriz que una vez había sido llevada a su punto de quiebre en un set de Kubrick.
que se había alejado cuando Hollywood se volvió insoportable y que había enfrentado sus luchas más oscuras a la vista del público. Verla actuar de nuevo fue un recordatorio de que no estaba definida por su ausencia. Estaba definida por su capacidad de perseverar. Pero la historia de Shell no terminó con su regreso. Lo que siguió en sus últimos años fue una complicada mezcla de reconocimiento, negligencia y un legado que continúa generando debate. Y el capítulo final de su vida reveló cuánto le debía Hollywood a la mujer que una vez había pasado por alto. La historia de Shelley Duvall nunca ha sido simple. Fue una mujer que le dio a Hollywood algunas de sus imágenes más icónicas. Sin embargo, también fue alguien a quien la industria pareció olvidar rápidamente. Esa contradicción se hizo dolorosamente clara en el capítulo final de su vida. En julio de 2024, Shelley falleció a la edad de 75 años. Medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre su muerte, revisando sus inolvidables actuaciones y el misterio de su larga desaparición. Para muchos fans, fue una oportunidad para redescubrir cuánto había logrado. Tributos llegaron de cineastas, críticos y audiencias que recordaron no solo a Wendy Torrance en El Resplandor, sino también su caprichoso trabajo en Fairy Tale Theater y su valiente y galardonada participación en 3 mujeres. Sin embargo, cuando los Emmys celebraron su segmento anual In Memoriam en septiembre, Shelley no fue incluida. La omisión sorprendió a los fans. Las redes sociales estallaron con incredulidad. ¿Cómo podía la Academia de Televisión no honrar a la mujer que había creado y producido una innovadora serie infantil que llevó a las estrellas de Hollywood a los cuentos de hadas durante casi una década? El descuido pareció casi simbólico de la forma en que Shelley había sido tratada a lo largo de su vida, admirada en momentos, pasada por alto en otros. Incluso en la muerte, Hollywood luchó por darle el reconocimiento que merecía. Pero la historia no terminó con esa decepción. Al año siguiente, tanto los premios de la Academia como los premios Emmy para niños y familias corrigieron el error. En los Oscar, Shelley fue finalmente honrada. Su imagen apareció entre las luminarias que la industria había perdido. Y en los Emmys infantiles, fue recordada no solo como actriz, sino como una creadora que había llevado magia e imaginación a innumerables hogares. Fue un reconocimiento tardío, pero poderoso no obstante. El legado de Shell no se trata solo de los papeles que interpretó, sino de los riesgos que tomó. Nunca fue la estrella de Hollywood convencional. No se veía ni actuaba como las otras protagonistas de su tiempo, y esa singularidad abrió puertas y creó barreras. Soportó rodajes agotadores como el de Kubrick que la llevaron a extremos emocionales. Se alejó de la fama cuando la familia y la salud importaban más. Se enfrentó a la humillación pública en la televisión nacional, solo para recordarle al mundo su talento años después en una película independiente. Su carrera se lee como una montaña rusa, pero su impacto es constante. Generaciones de actores y directores la citan como una intérprete audaz e intrépida que se negó a ser otra persona que no fuera ella misma. En muchos sentidos, su desaparición de Hollywood la hizo aún más mítica. Se convirtió en la actriz que se desvaneció solo para reaparecer décadas después, demostrando que algunas luces nunca se atenúan por completo. Es posible que la vida de Shelley Duvall no haya seguido el camino de una historia de éxito tradicional de Hollywood. Fue más desordenada, más difícil y, a veces, profundamente dolorosa, pero eso es también lo que la hace inolvidable. Reveló la fragilidad detrás del glamour
la humanidad detrás de la fama y la resiliencia detrás de las luchas. Y ahora, aunque se haya ido, su historia continúa resonando como uno de los cuentos más inquietantes e inspiradores de Hollywood. Porque al final, Shelley Duvall no simplemente se desvaneció. Ella eligió alejarse. Y cuando regresó, nos recordó exactamente por qué la recordábamos en primer lugar. Cuando la gente recuerda a Shelley Duvall, las imágenes vienen rápidamente. La joven esposa temblorosa, agarrando un bate de béisbol en El Resplandor. La soñadora de ojos grandes que vaga por las 3 mujeres de Allman. La larguirucha y animada Olive Oyl, cantando junto a Robin Williams en Popeye. Para muchos, estos personajes están congelados en el tiempo, instantáneas de una carrera que se sintió mágica e impredecible. Sin embargo, la verdad de la vida de Shell es que nunca fue solo esos papeles. Era una mujer que constantemente navegaba por el choque entre el talento extraordinario y las vulnerabilidades muy humanas. Su desaparición de Hollywood a menudo se ha descrito como un misterio, pero, en retrospectiva, no fue tan misteriosa en absoluto. Fue el resultado de un terremoto que sacudió sus cimientos, una enfermedad familiar que exigió su presencia, presiones financieras que hicieron que la lucha por los papeles fuera agotadora y batallas de salud mental que requirieron distancia de la implacable máquina del mundo del espectáculo. Hollywood exige todo y rara vez devuelve lo suficiente. Shelley tomó la decisión radical de alejarse cuando ya no servía a su bienestar. Así podía estar. Lo que hace que su historia resuene hoy no es simplemente su ausencia, sino su resiliencia. Incluso cuando fue reducida a un espectáculo sensacionalista, incluso cuando fue ridiculizada por sus luchas, Shelley perseveró. Y cuando finalmente se puso frente a una cámara de nuevo en The Forest Hills, lo hizo no porque Hollywood se lo suplicara, sino porque ella quería hacerlo. Esa elección importa. Nos recuerda que detrás del glamour, la fama y los titulares, los actores son seres humanos que merecen la dignidad de decidir sus propias narrativas. La vida de Shell también nos obliga a reflexionar sobre la forma en que Hollywood trata a sus estrellas. Fue celebrada cuando encajaba en la visión de un director y descartada cuando ya no lo hacía. Fue elogiada por su creatividad en la programación infantil, luego pasada por alto cuando llegó el momento del reconocimiento. Incluso su despedida final fue mal manejada con su exclusión del carrete conmemorativo de los Emmy. Pero al final, los fans y sus compañeros se aseguraron de que su nombre fuera recordado, demostrando que el legado no está controlado por las instituciones, sino por las personas que aprecian el trabajo. Su historia es una advertencia sobre el costo de la fama, pero también una historia profundamente humana sobre la supervivencia. Shelley Duvall le mostró al mundo que la vulnerabilidad no borra la fuerza. Se alejó durante 20 años solo para resurgir y recordarnos la artista que siempre había sido. Esa resiliencia puede ser su mayor legado. Entonces, cuando preguntamos por qué desapareció, tal vez la mejor pregunta es por qué esperábamos que se quedara. Para Shelley, la vida nunca se trató de alimentar la máquina de Hollywood para siempre. Se trataba de crear arte, luego encontrar la paz, incluso si eso significaba desaparecer del mismo escenario que la hizo famosa. Y ahora que su historia está completa, una verdad queda clara. Shelley Duvall no se desvaneció. Sigue siendo inolvidable, no porque siempre estuvo frente a nosotros, sino porque cuando lo estuvo, nos dio todo lo que tenía.
Si disfrutaste descubriendo la verdad detrás de la historia de Shelley Duvall, asegúrate de suscribirte y quedarte con nosotros. Hay muchas más historias ocultas de Hollywood, y no querrás perderte lo que viene después.